Las estrellas se veían frías y vacías desde el puente del acorazado Cepriano Trueno Oscuro. El almirante Bexar, de pie con las manos a la espalda, observaba el infinito espacio negro a través del enorme ventanal. Su piel púrpura tenía las cicatrices de muchas batallas y su mirada no se perdía de nada. Era uno de los mejores comandantes de la hegemonía cepriana, y hoy lideraría la conquista de otro mundo primitivo. La sala de informes bullía de actividad mientras los oficiales subalternos preparaban los planes de invasión. Pantallas holográficas mostraban un pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla, el tercer planeta desde su sol. Los locales lo llamaban Tierra. Los ceprianos llevaban observando este mundo durante 3 de sus años. Sus naves espía habían estudiado cada detalle del planeta y su gente. Los informes eran siempre los mismos. Los humanos eran débiles. Tenían armas primitivas que usaban químicos y balas de metal. Sus naves más grandes apenas podían salir de su propia atmósfera. Y lo más importante, luchaban entre sí constantemente. Su mundo estaba dividido en cientos de pequeños territorios, cada uno con sus propios líderes. Hablaban diferentes idiomas y no podían ponerse de acuerdo en nada. El capitán Soron, el oficial de inteligencia, activó la pantalla principal. Aparecieron imágenes de ciudades humanas, mostrando altos edificios de cristal y metal. Luego vinieron fotos de sus fuerzas militares. Humanos con uniformes verdes portando armas pequeñas, vehículos metálicos que se movían sobre orugas, máquinas voladoras que parecían juguetes en comparación con los cazas ceprianos. El mundo objetivo tiene 8.000 millones de habitantes, informó Soron con su voz monótona. Han alcanzado una tecnología nuclear básica y un vuelo espacial primitivo. Sus armas de mayor alcance apenas pueden llegar a su propia luna. La inteligencia sugiere que se rendirán inmediatamente al ver nuestra flota. El gran almirante Ketar ni siquiera estaba presente en esta reunión. Para él, esto era un trabajo rutinario. La hegemonía cepriana había conquistado 47 sistemas estelares en el último siglo. Cada conquista seguía el mismo patrón. Llegar con una fuerza abrumadora. Exigir la rendición. Cuando los locales veían la masiva flota cepriana, siempre se rendían sin una lucha real. Los humanos no serían diferentes. Al menos eso era lo que todos creían. El almirante Bexar estudió las pantallas tácticas que mostraban las defensas de la Tierra. Unos pocos cientos de pequeños satélites orbitaban el planeta. Algunas estaciones espaciales que parecían juguetes de metal. Una única base permanente en su luna que albergaba quizás a 50 humanos. Era ridículo. El destructor cepriano más pequeño llevaba más potencia de fuego que todo lo que los humanos tenían combinado. Señor, interrumpió la oficial de comunicaciones Linder. Tenemos la lista final de la flota. Las cifras aparecieron en la pantalla principal. 847 naves, 12 enormes acorazados, cada uno de 5 kilómetros de largo y con suficientes armas para fracturar la corteza de un planeta. 50 cruceros pesados que podían destruir ciudades con un solo disparo. 200 destructores y fragatas para tareas de escolta. El resto eran naves de apoyo, cazas y transportes de tropas. Era una exageración masiva para un mundo como la Tierra. Pero la hegemonía creía en mostrar su fuerza. Cuando las especies primitivas veían el verdadero poder de su imperio, la resistencia se volvía imposible. El miedo era a menudo más efectivo que las armas. La flota se había estado reuniendo durante 2 meses en el borde del espacio humano. Naves de combustible y de suministros habían llegado de todo el imperio. Los transportes de tropas llevaban 50.000 soldados ceprianos, listos para ocupar el mundo humano una vez que llegara la rendición. Las naves médicas se preparaban para tratar a los heridos, aunque se esperaba que las bajas fueran mínimas. El almirante Bexar se dirigió a su silla de mando y activó el sistema de comunicación de la flota. Las 847 naves recibieron su transmisión simultáneamente. Guerreros de la hegemonía, su voz se transmitió por el espacio a cada nave de la flota. Hoy añadimos otro mundo a nuestro imperio. Los humanos son primitivos y están divididos. No pueden resistir nuestro poder. Llegaremos. Exigiremos su rendición y aceptaremos su sumisión. Esta operación debería completarse en un día. En toda la flota, miles de guerreros ceprianos se prepararon para lo que creían que sería una victoria fácil. Las armas estaban cargadas, pero no se esperaba usarlas mucho. Las partidas de abordaje prepararon equipo ceremonial para las ceremonias de rendición. Algunos oficiales incluso trajeron dispositivos de grabación para capturar el momento en que otra especie se arrodillara ante el poder cepriano. El salto al sistema solar de la Tierra tomaría 6 horas.
Durante ese tiempo, la flota se movió a través del hiperespacio, viajando más rápido que la luz hacia su objetivo. En el centro de navegación, las computadoras calcularon la posición exacta donde emergerían. Justo fuera de la órbita de la luna de la Tierra, lo suficientemente cerca para ser vistos, pero lo suficientemente lejos para evitar cualquier ataque suicida desesperado. El almirante Bexar pasó esas 6 horas revisando informes de inteligencia sobre la psicología humana. La especie parecía impulsada por las emociones en lugar de la lógica. Formaban grupos basados en la geografía, la religión y la ideología. Estos grupos luchaban frecuentemente entre sí por recursos e ideas. Tan solo en el último siglo, habían librado 2 guerras masivas que mataron a millones de los suyos. Esta división haría la conquista sencilla. La hegemonía no necesitaría negociar con un gobierno unificado. En cambio, podrían hacer tratos con líderes humanos individuales. Algunos colaborarían a cambio de poder bajo el gobierno cepriano. Otros se resistirían y serían eliminados. Los humanos harían la mayor parte del trabajo ellos mismos. Los archivos de inteligencia mostraban que los humanos tenían algunas cualidades interesantes. Creaban arte, música e historias. Mostraban cuidado por sus enfermos y ancianos. Incluso habían enviado misiones de exploración a planetas cercanos, aunque eran esfuerzos minúsculos en comparación con el verdadero viaje espacial. De alguna manera, le recordaban al almirante Bexar a su propio pueblo de siglos atrás, antes de que la hegemonía comenzara su expansión por la galaxia. Pero las cualidades interesantes no ganan guerras. Los humanos carecían de la tecnología, la unidad y la experiencia militar necesarias para resistir a una fuerza como la flota cepriana. Sus armas más grandes apenas podían dañar un caza cepriano, y mucho menos las naves capitales protegidas por escudos de energía y blindaje. A medida que la flota se acercaba al punto de salto, comenzaron los preparativos finales. Los sistemas de armas se activaron en todas las naves. Las antenas de comunicación se prepararon para transmitir las demandas de rendición en los principales idiomas. Humanos. Los transportes de tropas se posicionaron detrás de la línea de batalla principal, listos para desplegarse una vez que la resistencia terminara. La cuenta atrás del hiperespacio llegó a sus minutos finales. En toda la flota, los guerreros ceprianos tomaron sus posiciones. Esta sería otra conquista rutinaria, otro mundo primitivo añadido a su imperio. Los humanos podrían resistir durante unas horas, pero rápidamente se darían cuenta de la desesperanza de su situación. El almirante Bexar se sentía seguro mientras veía la cuenta atrás acercarse a cero. En su larga carrera, había conquistado 12 mundos. Cada vez, el patrón era el mismo. Conmoción inicial, breve resistencia, una rendición inevitable. Los humanos seguirían este mismo camino. El salto hiperespacial terminó y 847 naves de guerra ceprianas emergieron en el sistema solar de la Tierra. Inmediatamente, sus sensores comenzaron a escanear en busca de defensas humanas. Detectaron los satélites y estaciones espaciales esperados. Todo parecía exactamente como la inteligencia había predicho. El almirante Bexar abrió los canales de comunicación y se preparó para transmitir la demanda de rendición. Este mundo primitivo se sometería al dominio cepriano como todos los demás. La conquista de la Tierra estaba a punto de comenzar. No tenía idea de que todo estaba a punto de salir muy mal. La flota cepriana flotaba en el espacio como una nube de muerte. 847 naves formaban un muro masivo entre la Tierra y su luna. Las naves más grandes eran tan enormes que los humanos en la Tierra podían verlas con simples telescopios. Cascos de metal oscuro reflejaban la luz del sol y las troneras de las armas brillaban con una energía apenas contenida. El almirante Bexar, de pie en el puente de su nave insignia, se sentía satisfecho. Todo se veía exactamente como los informes de inteligencia habían predicho. El espacio orbital de la Tierra contenía los primitivos satélites y las pequeñas estaciones esperadas. Unas pocas naves humanas eran visibles cerca de la base lunar, pero eran cosas diminutas que no representaban ninguna amenaza. Comiencen a transmitir la demanda de rendición, ordenó. La oficial de comunicaciones, Linder, activó el sistema de transmisión. El mensaje se emitió en todas las frecuencias de comunicación humanas en sus principales idiomas. Las palabras eran simples y directas, las mismas utilizadas en otros 47 mundos conquistados. Pueblo de la Tierra, ahora sois súbditos de la hegemonía cepriana. Vuestra tecnología primitiva no puede resistir nuestro poder. Rendíos inmediatamente y vuestras vidas serán perdonadas. Continuad la resistencia y vuestro mundo será destruido.
Tenéis una hora para responder. La transmisión llegó a la Tierra en segundos. En todo el planeta, los gobiernos humanos recibieron el ultimátum alienígena. Pero la respuesta que recibieron no fue la que el almirante Bexar esperaba. En lugar de rendición, ocurrió algo imposible. El espacio vacío alrededor de la flota Cepriana de repente resplandeció con luz. Enormes explosiones estallaron entre las naves alienígenas mientras armas ocultas se revelaban. Lo que los ceprianos habían pensado que era un vacío era en realidad un espacio lleno de defensas humanas. Bases en asteroides que habían sido invisibles para los escáneres de repente activaron sus armas. Plataformas orbitales ocultas detrás de campos de escombros abrieron fuego con todo lo que tenían. En la superficie de la Luna, sitios de lanzamiento ocultos enviaron cientos de misiles hacia la flota alienígena. Aún más extraño, algunos de los propios asteroides comenzaron a moverse, acelerando hacia las naves ceprianas como armas guiadas. La primera oleada de ataques humanos tomó a los alienígenas completamente por sorpresa. Minas nucleares que habían estado flotando silenciosamente en el espacio detonaron por toda la formación cepriana. Cada explosión envió radiación y pulsos electromagnéticos a través de las naves cercanas, dañando sensores y sistemas de comunicación. Pero los humanos apenas estaban comenzando. Desde bases ocultas en el lado oscuro de la Luna, llegó algo que los ceprianos nunca habían visto. Proyectiles metálicos masivos, cada uno del tamaño de un edificio, lanzados desde enormes aceleradores magnéticos. Estas armas cinéticas no tenían explosivos ni firmas de energía que los sensores alienígenas pudieran detectar fácilmente. Eran solo enormes trozos de metal denso moviéndose a una velocidad increíble. El primer proyectil cinético golpeó al crucero pesado cepriano portador de tormentas directamente en su sección del reactor principal. Los escudos de energía de la nave estaban diseñados para detener ráfagas de plasma y armas láser, no objetos sólidos moviéndose al 20% de la velocidad de la luz. El proyectil atravesó los escudos como si no estuvieran allí, desgarró el casco y destruyó el núcleo del reactor. El portador de tormentas explotó en una bola de fuego que iluminó el espacio alrededor de la luna de la Tierra. Fue la primera nave capital cepriana destruida por una especie primitiva. El almirante Bexar se aferró a su silla de mando mientras su nave insignia se sacudía por las explosiones cercanas. Esto no era posible. Se suponía que los humanos debían rendirse. Se suponía que eran primitivos e indefensos. ¿Cómo podían tener armas que dañaran las naves ceprianas? Informe, gritó por encima del sonido de las alarmas. Hemos perdido 37 naves en el primer ataque, informó el oficial táctico Mortice, con la voz temblorosa. Los humanos tenían armas ocultas en toda esta región del espacio. Nuestros sensores nunca las detectaron. Antes de que el almirante Bexar pudiera responder, comenzó la segunda oleada de ataques humanos. Esta vez, no eran solo plataformas de armas ocultas. Cazas humanos aparecieron de todas partes, emergiendo de hangares ocultos en asteroides y lanzándose desde bases móviles que habían sido disfrazadas de basura espacial. Estos cazas eran diminutos en comparación con las naves ceprianas, pero se movían de maneras que desafiaban el combate espacial normal. En lugar de mantenerse a larga distancia e intercambiar fuego con naves más grandes, los pilotos humanos volaron directamente hacia la formación cepriana. Esquivaban entre las masivas naves alienígenas, atacando puntos débiles y sistemas críticos. Aún más impactante fue su disposición a sacrificarse. Los guerreros ceprianos observaron con incredulidad cómo los pilotos humanos estrellaban deliberadamente sus cazas contra objetivos importantes. Un solo caza humano podía ser destruido, pero se llevaba consigo una batería de armas o un generador de escudo cepriano. «Están locos», susurró el capitán Soron, mirando la pantalla táctica. «Se está matando para dañar nuestras naves». Pero había un método en la aparente locura. Los humanos no estaban desechando sus vidas al azar. Cada ataque suicida estaba cuidadosamente planeado para causar el máximo daño. Los pilotos de caza apuntaban a los generadores de escudos, permitiendo que los ataques de seguimiento atravesaran las defensas. Otros golpeaban los sistemas de armas, reduciendo la potencia de fuego que las naves ceprianas podían usar. Los ataques más aterradores provinieron de equipos de abordaje humanos. De alguna manera, humanos con trajes espaciales estaban entrando en las naves ceprianas dañadas. Llevaban explosivos químicos primitivos y armas que disparaban balas de metal, pero usaban estas herramientas simples con una efectividad letal. Un equipo de abordaje se infiltró en el destructor cazador nocturno a través de una brecha en el casco.
La tripulación cepriana esperaba una victoria fácil contra humanos con armas primitivas. En cambio, encontraron enemigos que luchaban con un coraje desesperado y un conocimiento íntimo de las debilidades de su nave. Los humanos habían estudiado la tecnología cepriana y sabían exactamente dónde colocar sus explosivos para obtener el máximo efecto. En 20 minutos, el cazador nocturno flotaba sin energía en el espacio, con su reactor desconectado y el soporte vital fallando. El equipo de abordaje humano había logrado en minutos lo que las armas convencionales podrían haber tardado horas en conseguir. El almirante Bexar se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre los humanos estaba equivocado. Los informes de inteligencia se habían centrado en su tecnología y divisiones políticas, pero habían pasado por alto algo crucial sobre su carácter. Cuando se enfrentaban a la extinción, los humanos no se rendían. Luchaban con una combinación de desesperación y pensamiento estratégico que no se parecía a nada que los ceprianos hubieran encontrado. Señor, informó la oficial de comunicaciones Linder. Estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra. Conéctela, ordenó el almirante Bexar. La voz humana que se escuchó por los altavoces era tranquila y clara, hablando en un idioma cepriano con acento pero comprensible. Habla la general. Sarachún de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Vinieron aquí esperando una conquista fácil. Se equivocaron. Nos hemos estado preparando para este día desde que detectamos sus primeras naves de exploración. Cada arma que ven, cada plataforma de defensa, cada piloto de caza listo para morir por la libertad fue construido y entrenado específicamente para luchar contra ustedes. El almirante Bexar intentó responder, pero la general humana continuó. Pensaron que estábamos divididos y éramos débiles. Tienen razón a medias. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero todos estamos de acuerdo en una cosa. Nunca nos arrodillaremos ante conquistadores alienígenas. Preferimos morir libres que vivir como esclavos. La transmisión terminó, pero el mensaje era claro. Esta no sería la conquista fácil que el almirante Bexar había esperado. Los humanos estaban dispuestos a pagar cualquier precio para seguir siendo libres, y tenían armas y tácticas que podían dañar incluso la poderosa flota cepriana. Mientras las explosiones continuaban iluminando el espacio alrededor de la Tierra, el almirante Bexar comenzó a comprender que no estaba luchando contra una especie primitiva. Estaba luchando contra un enemigo que había convertido todo su sistema solar en una fortaleza y que estaba dispuesto a morir antes que rendirse. La batalla por la Tierra apenas había comenzado, y ya no se parecía a nada en la historia militar cepriana. Por primera vez en su carrera, el almirante Bexar comenzó a preguntarse si la fuerza abrumadora sería suficiente para ganar esta guerra. Habían pasado 3 semanas desde que la flota cepriana llegó a la Tierra, y el almirante Bexar no podía creer lo que estaba sucediendo. Lo que debería haber sido una simple conquista de un día se había convertido en una guerra de desgaste que estaba destruyendo lentamente sus fuerzas. Los humanos luchaban como nada que hubiera encontrado antes. Cada día traían nuevas sorpresas y nuevas pérdidas. Los humanos parecían tener un suministro interminable de trucos y armas que no deberían existir. Ayer, de alguna manera habían convertido todo un campo de asteroides en un arma, usando cohetes ocultos para acelerar rocas hacia las naves ceprianas. El día anterior, los cazas humanos habían utilizado el campo magnético del planeta para esconderse de los sensores antes de lanzar ataques sorpresa. El almirante Bexar estaba en su centro de mando dañado, mirando la pantalla táctica que mostraba el estado actual de su flota. Símbolos rojos marcaban las naves que habían sido destruidas. Símbolos amarillos mostraban las naves demasiado dañadas para luchar eficazmente. Solo la mitad de sus 847 naves originales seguían listas para el combate. Señor, informó el capitán Soron, tenemos otro problema. Los defensores humanos se están fortaleciendo, no debilitando. Era cierto. Cada enfrentamiento enseñaba a los humanos algo nuevo sobre la tecnología y las tácticas ceprianas. Se adaptaban más rápido que cualquier enemigo que el almirante hubiera enfrentado. Las armas que funcionaron en la primera semana ahora eran inútiles porque los humanos habían encontrado formas de contrarrestarlas. Los patrones de ataque que tuvieron éxito una vez nunca funcionaron 2 veces. Los humanos también mostraban un talento para convertir sus propias debilidades en fortalezas. Cuando las fuerzas ceprianas destruían las estaciones espaciales humanas, los escombros se convertían en plataformas de armas. Los humanos acoplaban cohetes y sistemas de guía a los restos, creando misiles guiados a partir de sus propias bases destruidas. Aún más perturbador era cómo los humanos usaban su propia infraestructura civil como armas.
Naves de carga que transportaban suministros entre la Tierra y sus colonias de repente revelaban sistemas de armas ocultos y embestían a las naves ceprianas. Los satélites de comunicación se convertían en drones kamikaze. Incluso las estaciones de investigación científica se transformaban en activos militares de la noche a la mañana. El almirante Vexar nunca había luchado contra un enemigo que estuviera tan dispuesto a sacrificarlo todo por la victoria. La doctrina militar cepriana se basaba en preservar la fuerza y retirarse cuando las pérdidas se volvían demasiado grandes. Los humanos parecían pensar de manera diferente. Sacrificarían 10 naves para destruir una nave cepriana y lo considerarían un buen intercambio. Los ejemplos más inquietantes eran los pilotos humanos a los que las fuerzas ceprianas habían comenzado a llamar fantasmas terranos. Se trataba de humanos con trajes espaciales que de alguna manera se infiltraban en naves ceprianas dañadas o inutilizadas. Llevaban herramientas y armas primitivas, pero las usaban con una eficacia aterradora. Un fantasma terrano había penetrado recientemente en el crucero pesado Puño de Hierro a través de una esclusa de aire dañada. El humano solo llevaba herramientas de corte básicas, explosivos químicos y un pequeño rifle que disparaba balas de metal. Contra guerreros ceprianos entrenados con armas de energía avanzadas, este humano debería haber sido fácilmente capturado o asesinado. En cambio, el fantasma había utilizado el conocimiento del diseño de las naves ceprianas para moverse a través de túneles de mantenimiento y pasillos de servicio. El humano atacó sistemas críticos, destruyendo nodos de computadora y conductos de energía antes de desaparecer de nuevo en la infraestructura de la nave. Para cuando las fuerzas de seguridad ceprianas acorralaron al intruso, el Puño de Hierro estaba inutilizado y a la deriva. El fantasma había muerto en la confrontación final, pero había cumplido su misión. El Puño de Hierro ya no podía luchar, eliminado por un solo humano con equipo primitivo y una determinación inquebrantable. Lo que hacía posibles estas infiltraciones era el conocimiento humano de la tecnología cepriana. De alguna manera, los humanos habían aprendido detalles sobre el diseño de las naves alienígenas que deberían haber sido imposibles de obtener. Sabían dónde golpear para causar el máximo daño. Entendían qué sistemas eran críticos y cuáles podían ignorarse. El almirante Vexar comenzaba a sospechar que los humanos habían estado estudiando su gente durante mucho más tiempo de lo que la inteligencia había sugerido. Los preparativos defensivos alrededor de la Tierra eran demasiado sofisticados, demasiado bien planeados para haber sido creados rápidamente. Esto había requerido años de preparación cuidadosa. El uso humano de los pozos de gravedad fue otro ejemplo de sus tácticas poco convencionales. Cuando los acorazados ceprianos se acercaron a la luna de la Tierra, los defensores humanos habían alterado de alguna manera la mecánica orbital de varios asteroides grandes. Estas rocas espaciales ahora seguían trayectorias elípticas que las acercaban a las zonas donde operaban las naves ceprianas. Las masivas naves alienígenas, diseñadas para el combate en el espacio profundo, se volvían torpes y vulnerables al operar en fuertes campos gravitacionales. Los cazas humanos aprovecharon de esto, usando la gravedad planetaria para acelerar sus ataques y escapar antes de que las naves más grandes pudieran responder eficazmente. En la cuarta semana de lucha, los humanos revelaron su táctica más audaz hasta el momento. Habían estado modificando en secreto algunas de sus naves civiles más grandes, convirtiendo buques de pasajeros y cargueros en plataformas de armas. Estas naves convertidas parecían inofensivas hasta que se acercaban a las formaciones ceprianas, y entonces revelaban lanzadores de misiles ocultos y armas de rayos de partículas. El ataque se produjo durante lo que debería haber sido una patrulla de rutina, cerca del espacio orbital de la Tierra. 12 naves humanas se acercaron a un escuadrón de destructores ceprianos, transmitiendo códigos de identificación civil y solicitando paso seguro. Los capitanes de los destructores, siguiendo los procedimientos estándar para tratar con naves no combatientes, permitieron que se acercaran. A corta distancia, las naves humanas de repente abandonaron sus disfraces. Las compuertas de las bodegas de carga se abrieron para revelar lanzadores de misiles. Los compartimentos de pasajeros habían sido convertidos en bahías de armas. Lo que parecían antenas de comunicación civil eran en realidad sistemas de puntería para armas de rayos ocultas. Los destructores nunca tuvieron la oportunidad de responder. Las naves humanas estaban demasiado cerca y sus armas ya estaban fijadas en el objetivo. 3 destructores ceprianos fueron destruidos en la primera andanada. 2 más quedaron inutilizados y se vieron obligados a retirarse. Las naves humanas persiguieron a las naves dañadas, rematándolas con equipos de abordaje y fuego de armas a corta distancia.
El almirante Bexar observó la grabación táctica de este enfrentamiento con creciente inquietud. Los humanos no solo habían derrotado a sus naves, lo habían hecho usando el engaño y tácticas poco convencionales que violaban todos los principios de la guerra civilizada. En la cultura cepriana, los objetivos militares y civiles estaban claramente separados. Los humanos no parecían hacer tal distinción. Pero quizás el aspecto más perturbador de la guerra humana era su tratamiento de personal cepriano capturado. En lugar de la tortura o ejecución que la mayoría de las especies practicaban, los humanos proporcionaban atención médica a los prisioneros heridos. Compartían comida y agua incluso cuando sus propios suministros eran limitados. Algunos ceprianos capturados informaron que los médicos humanos les habían salvado la vida, tratando las heridas alienígenas con el mismo cuidado que daban a sus propios heridos. Este comportamiento no tenía sentido para el almirante Bexar. ¿Por qué un enemigo mostraría misericordia a los guerreros capturados? ¿Por qué desperdiciar recursos en prisioneros alienígenas cuando esos recursos podrían usarse para seguir luchando? El efecto psicológico en sus tropas fue significativo. Los guerreros ceprianos que esperaban la muerte o la tortura se encontraban confundidos por la amabilidad humana. Algunos ceprianos capturados fueron finalmente liberados en intercambios de prisioneros. Estos veteranos regresaron a sus unidades con historias perturbadoras sobre el comportamiento humano. Hablaban de enemigos que luchaban con una determinación suicida, pero mostraban una compasión inesperada hacia los enemigos derrotados. Guerreros que estrellaban sus naves contra las naves alienígenas para proteger su mundo natal, y luego compartían su última comida con los soldados enemigos capturados. A medida que la batalla por el sistema solar de la Tierra continuaba, el almirante Bexar comenzó a comprender que no solo estaba luchando contra una fuerza militar, estaba luchando contra una especie entera que había decidido que la extinción era preferible a la conquista. Cada humano parecía dispuesto a morir por su libertad, pero conservaban su humanidad incluso en medio de una guerra total. La flota cepriana estaba aprendiendo duras lecciones sobre la naturaleza humana, lecciones que los perseguirían mucho después de que esta batalla terminara. La Tierra no caería fácilmente, e incluso si finalmente cayera, el costo sería diferente a todo lo que la hegemonía había pagado por una conquista. 2 meses de lucha habían reducido la poderosa flota del almirante Bexar a una sombra de su antigua fuerza. Solo 312 naves seguían operativas, y muchas de ellas estaban gravemente dañadas. El planeta azul, la Tierra, colgaba ante ellos como una joya, pero se había convertido en el objetivo más caro de la historia militar cepriana. El almirante estaba en su centro de mando, estudiando informes de inteligencia que no tenían sentido. El comportamiento humano continuaba desafiando todo lo que los ceprianos entendían sobre la guerra y la supervivencia. Cuando la flota alienígena finalmente se acercó a la propia Tierra, después de haber luchado a través de todo el sistema solar, los humanos revelaron su preparación más impactante hasta el momento. «Señor», dijo el oficial de comunicaciones Linder con la voz temblorosa, «estamos recibiendo una transmisión desde la superficie de la Tierra. Necesita escuchar esto». El mensaje que llegó a través de los altavoces fue pronunciado en un tono tranquilo y profesional por alguien identificado como el secretario general Martínez del Consejo Unido de la Tierra. Pero las palabras en sí estaban más allá de la comprensión del almirante Bexar. A los comandantes de la flota cepriana, dijo el líder humano, han luchado hasta llegar a nuestro mundo natal, pagando un precio que ningún conquistador en la historia galáctica ha pagado jamás. Pero deben saber que la Tierra nunca se someterá al dominio alienígena. Nuestras principales ciudades han sido evacuadas. Nuestra gente ha sido trasladada a lugares seguros. Si intentan desembarcar fuerzas en nuestro planeta, se lo negaremos. El almirante Bexar sintió que la sangre se le helaba mientras el humano continuaba hablando. Bajo la superficie de la Tierra, hemos colocado cargas de antimateria en puntos geológicos críticos. Si la invasión se vuelve inevitable, estas cargas serán detonadas. Las explosiones fracturarán la corteza de nuestro planeta y liberarán suficiente energía para hacer la Tierra inhabitable durante miles de años. Preferimos ver nuestro mundo destruido que controlado por invasores extranjeros. La transmisión terminó, dejando el centro de mando cepriano en un silencio atónito. El almirante Bexar había conquistado 12 mundos en su carrera, pero nunca se había encontrado con algo así. Las especies luchaban para defender sus hogares, pero no destruían esos hogares en lugar de perderlos. ¿Realmente podrían hacer esto?, le preguntó a su oficial científico. El comandante Telver revisó los datos de los sensores que habían recopilado sobre la Tierra durante la larga batalla. Sí, señor.
Nuestros escaneos detectan enormes fuentes de energía enterradas a gran profundidad en la corteza del planeta. Los humanos han tenido décadas para preparar esta defensa final. Si detonan esas cargas simultáneamente, la superficie de la Tierra se convertirá en un páramo radiactivo. El almirante Bexar se sentó pesadamente en su silla de mando. Esto lo cambiaba todo. La hegemonía cepriana conquistaba mundos para obtener recursos, poblaciones y territorio estratégico. Un planeta muerto no servía para ninguno de estos propósitos. Pero, ¿podrían los humanos hablar en serio con esta amenaza? La respuesta llegó en comunicaciones interceptadas entre líderes humanos. Los especialistas de inteligencia de la flota cepriana habían descifrado algunos de los códigos militares de la Tierra, lo que les permitía monitorear conversaciones entre funcionarios gubernamentales y comandantes militares. Las conversaciones revelaron que el liderazgo de la humanidad ya había votado. La decisión fue unánime. Si la Tierra no podía permanecer libre, no permanecería habitable. Todos los líderes humanos importantes, desde presidentes hasta generales y figuras religiosas, habían aceptado esta solución final. Pero los mensajes interceptados también revelaron algo más que perturbó aún más al almirante Bexar. La población humana sabía de las cargas de antimateria y apoyaba la decisión. En toda la Tierra, miles de millones de personas habían elegido la muerte antes que la esclavitud. Los padres explicaban a sus hijos por qué la extinción era preferible a la conquista. Los maestros decían a sus alumnos que la libertad valía cualquier sacrificio. Esto no era el farol desesperado de un liderazgo derrotado. Era la voluntad colectiva de toda una especie que valoraba su independencia más que sus vidas. Bexar convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores. Los capitanes supervivientes se reunieron en la sala de informes de la nave insignia, sus rostros mostrando la tensión de 2 meses de batalla constante. Muchos llevaban heridas de los ataques humanos. Todos ellos habían perdido naves y tripulantes ante un enemigo de que nunca esperaron enfrentar una resistencia seria. Los humanos están preparados para destruir su propio mundo antes que rendirse, les dijo el almirante Bexar a sus oficiales. ¿Cuáles son sus recomendaciones? La sala estalló en discusiones. Algunos oficiales exigieron que pusieran a prueba el farol humano y procedieran con la invasión. Otros sugirieron que debían retirarse e informar de la situación al gran almirante Quetar. Unos pocos propusieron que simplemente debían destruir la Tierra desde la órbita y afirmar que los humanos habían activado su arma del juicio final accidentalmente. El capitán Soron, el oficial de inteligencia que les había informado por primera vez sobre la supuesta debilidad de la Tierra, habló en voz baja. Señor, he estado estudiando los perfiles psicológicos humanos durante 2 meses. No están fanfarroneando. Si intentamos desembarcar tropas en su planeta, detonarán esas cargas. Entonces los destruimos desde la órbita, sugirió el capitán Morris del destructor Golpe Veloz. Reducimos sus ciudades a cenizas y eliminamos la amenaza. ¿Con qué propósito?, preguntó el almirante Bexar. La hegemonía no conquista mundos muertos. Necesitamos poblaciones vivas, economías funcionales, recursos útiles. Si destruimos la biosfera de la Tierra, no ganamos nada excepto venganza. La reunión continuó durante horas, pero nadie pudo sugerir una solución que tuviera sentido. Los humanos habían creado una situación en la que la victoria era imposible. La flota cepriana podía destruir la Tierra, pero no podía conquistarla. Cualquier intento de invasión resultaría en que el objetivo se volviera inútil. Mientras el debate se prolongaba, llegaron más informes de inteligencia que complicaron aún más la situación. La resistencia humana en todo el sistema solar no se debilitaba a pesar de meses de pérdidas. Si acaso, los defensores se volvían más decididos a medida que se acercaba la batalla final. Las bases de asteroides que deberían haber sido abandonadas continuaron luchando incluso cuando sus posiciones se volvieron desesperadas. Los pilotos de caza humanos atacaron con una desesperación aún mayor a medida que las fuerzas alienígenas se acercaban a su mundo natal. Los equipos de abordaje atacaban las naves ceprianas con una determinación suicida, como si cada humano entendiera que esta era la hora final de su especie. Los informes más perturbadores provinieron de prisioneros humanos capturados. Bajo interrogatorio, hablaban de su voluntad de morir por la libertad de la Tierra, pero también hablaban de sus familias, sus esperanzas para el futuro, su amor por el arte, la música y la literatura. No eran fanáticos sin sentido. Eran seres inteligentes que habían tomado una decisión racional de aceptar la muerte en lugar de la esclavitud. Una piloto humana capturada, una joven llamada Lisa Chun, había afectado particularmente al almirante Bexar.
Durante el interrogatorio, había hablado de su hija, una niña de solo 6 años que moriría si se activaba el arma del juicio final de la Tierra. Cuando se le preguntó por qué estaba dispuesta a sacrificar la vida de su hija, la madre humana había respondido con tranquila certeza. Mi hija merece morir libre en lugar de vivir como una esclava, había dicho. Si nos rendimos ahora, su imperio controlará toda su vida. Nunca sabrá lo que significa elegir su propio camino. Es mejor que muera sabiendo que su gente luchó por la libertad hasta el final. El almirante Bexar había interrogado a prisioneros de docenas de especies, pero nunca había oído nada como esto. La humana estaba dispuesta a matar a su propia hija en lugar de verla crecer bajo el dominio alienígena. Era un nivel de compromiso con ideales abstractos que encontraba admirable y aterrador a la vez. Mientras la flota cepriana flotaba en órbita alrededor de la Tierra, el almirante Bexar se dio cuenta de que se enfrentaba a una elección imposible. Podía ordenar la invasión y ver morir a 8.000 millones de humanos en un fuego nuclear que dejaría el planeta inhabitable. Podía retirarse e informar del fracaso a sus superiores, terminando su carrera y trayendo la vergüenza a la hegemonía. O podía continuar el asedio indefinidamente, perdiendo lentamente más naves ante defensores humanos que nunca se rendirían. Los humanos habían creado una posición de jaque mate donde cada movimiento conducía a la derrota. Habían convertido su propia extinción en un arma que hacía imposible la conquista. Por primera vez en la historia militar cepriana, la fuerza abrumadora no era suficiente para asegurar la victoria. El enfrentamiento final se acercaba, y el almirante Bexar sabía que lo que sucediera a continuación cambiaría la galaxia para siempre. La Tierra le había enseñado a la hegemonía una lección sobre el verdadero costo de la conquista, y esa lección se escribiría con la sangre de ambas especies. La batalla final por la Tierra duró 18 horas y le costó al almirante Bexar todo excepto su vida. Cuando las 17 naves supervivientes de su otrora poderosa flota finalmente se retiraron al hiperespacio, dejaron atrás los restos de 830 naves y los cuerpos de más de 2 millones de guerreros ceprianos. La Tierra todavía flotaba en el espacio, azul, hermosa y libre. El arma del juicio final humana nunca se había utilizado, pero su existencia había hecho imposible la conquista. Los ceprianos habían aprendido que algunas victorias cuestan más que la derrota, y que algunos enemigos se vuelven más peligrosos cuando no tienen nada que perder. El almirante Bexar estaba sentado en su silla de mando dañada mientras su nave insignia se alejaba cojeando del sistema solar. La mitad de la tripulación de su puente estaba muerta. El casco de su nave estaba agrietado en una docena de lugares. Los sistemas de soporte vital apenas funcionaban. Pero el daño físico no era nada comparado con lo que la batalla le había hecho a su comprensión de la guerra y la civilización. Las 17 naves supervivientes no llevaban prisioneros humanos, ni tecnología capturada, ni ganancias territoriales. Lo que llevaban era mucho más peligroso para los ceprianos: el conocimiento de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer cuando se les llevaba más allá de todos los límites. El viaje de regreso al espacio cepriano duró 3 semanas. Durante ese tiempo, el almirante Bexar escribió su informe para el gran almirante Quetar. Fue el documento más difícil que jamás había redactado porque significaba admitir que todo lo que la hegemonía creía sobre la conquista y el poder militar estaba equivocado. Los humanos de la Tierra representan un desafío fundamental para nuestra comprensión de la guerra, escribió. Poseen una tecnología inferior a la nuestra, pero la utilizan con una brillantez estratégica y una innovación táctica que compensa sus desventajas. Más importante aún, demuestran un compromiso con la libertad que los hace dispuestos a aceptar la extinción total en lugar de la rendición. El informe continuó durante cientos de páginas, detallando cada aspecto de la fallida conquista. El almirante Bexar describió las armas y tácticas humanas, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a tratar de explicar la psicología humana. ¿Cómo podrían sus superiores entender a un enemigo que valoraba conceptos abstractos como la libertad más que la propia supervivencia? Cuando las naves supervivientes finalmente llegaron al espacio cepriano, la noticia de su derrota se extendió rápidamente. A pesar de los intentos de clasificar la información, la hegemonía nunca había perdido una flota entera ante una especie primitiva. El personal militar de todo el imperio comenzó a hacer preguntas sobre los humanos y su imposible defensa de la Tierra. El gran almirante Quetar leyó el informe del almirante Bexar en su oficina privada, sus 4 ojos escaneando las imposibles cifras de bajas y los análisis tácticos. 830 naves destruidas, 2 millones de guerreros muertos. Todo para conquistar un solo mundo primitivo que permanecía sin conquistar.
Esto es inaceptable, dijo Ketar cuando el almirante Bexar fue llevado ante él. Tenía una superioridad abrumadora. ¿Cómo pudo fracasar tan completamente? El almirante Bexar había esperado esta pregunta, pero aún así le costaba responderla. Señor, los humanos luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. No consideran la muerte como una derrota. Usan su propia destrucción como un arma contra nosotros. Cuando destruimos sus estaciones espaciales, convirtieron los escombros en misiles guiados. Cuando inutilizamos sus naves, las usaron como arietes y plataformas de abordaje. Está describiendo tácticas, almirante. Quiero saber por qué fracasó. Porque estaban dispuestos a pagar un precio que no podíamos igualar, respondió el almirante Bexar. Cada piloto humano estaba preparado para morir por su causa. Cada soldado humano luchó como si su supervivencia individual no significara nada en comparación con la libertad de su especie. Ganamos cada batalla, pero nunca pudimos ganar la guerra porque ellos redefinieron lo que significaba la victoria. El gran almirante Ketar despidió al almirante Bexar sin castigo, pero también sin otro mando. El almirante derrotado regresó a su hogar familiar en Sep Prime, oficialmente retirado de servicio activo, pero su influencia en el pensamiento militar cepriano apenas había comenzado. Jóvenes oficiales de todo el imperio leyeron su informe clasificado y comenzaron a hacer preguntas incómodas. Si una especie primitiva como la humanidad podía infligir bajas tan masivas a la flota más selecta de la hegemonía, ¿qué decía eso sobre la invencibilidad de su imperio? Si los humanos podían convertir su propia extinción en un arma defensiva, ¿cuántas otras especies podrían elegir la muerte antes que la conquista? El impacto psicológico en las fuerzas ceprianas fue inmediato y profundo. El reclutamiento para el ejército cayó bruscamente a medida que los jóvenes ceprianos aprendían sobre la forma de guerra humana. Los veteranos que habían servido en la campaña de la Tierra hablaban en susurros sobre enemigos que trataban la muerte como una herramienta más para usar contra los invasores. Pero quizás los informes más perturbadores provinieron de los pocos prisioneros ceprianos que habían sido capturados durante la campaña y luego liberados en intercambios de prisioneros. Estos guerreros regresaron con historias que desafiaban todo lo que su gente creía sobre las especies alienígenas y el comportamiento civilizado. Describieron al personal médico humano que había tratado las heridas ceprianas con el mismo cuidado que daban a sus propios heridos. Soldados humanos que habían compartido comida y agua con enemigos capturados incluso cuando sus propios suministros eran limitados. Comandantes humanos que habían seguido las reglas de la guerra incluso mientras su planeta se enfrentaba a la extinción. El comandante Telver, el oficial científico de la nave insignia del almirante Bexar, había sido capturado cuando su lanzadera fue derribada durante una misión de reconocimiento. Pasó 6 semanas bajo custodia humana antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros. Su informe de interrogatorio se convirtió en leyenda en todo el ejército cepriano. No son monstruos, escribió. Los humanos luchan con una determinación desesperada, pero conservan su compasión incluso en una guerra total. Fui tratado mejor como su prisionero de lo que muchos soldados ceprianos son tratados por sus propios oficiales. Me dieron atención médica, comida adecuada y respeto por mi dignidad como ser sensible. El informe de Telver continuaba con observaciones que sacudieron las suposiciones ceprianas sobre sus enemigos. Los humanos que me custodiaban hablaban de sus familias, sus esperanzas de paz, su amor por el arte y la música. No son una especie impulsada por la sed de sangre o la agresión. Están defendiendo su libertad con los únicos medios disponibles para ellos. Pero no han permitido que la guerra destruya su humanidad esencial. El informe concluía con una advertencia que el gran almirante Ketar intentó suprimir pero no pudo contener. Los humanos representan un nuevo tipo de enemigo. No pueden ser derrotados por la fuerza militar convencional porque han redefinido lo que significa la derrota. Nunca se rendirán, nunca se someterán, nunca aceptarán la conquista. Cualquier intento de invadir su territorio resultará en bajas que ninguna fuerza militar racional puede sostener. Un año después de la fallida campaña de la Tierra, la hegemonía cepriana cambió silenciosamente sus políticas de expansión. No se autorizaron nuevas flotas de conquista. El imperio se volvió hacia adentro, centrándose en consolidar los territorios existentes en lugar de adquirir nuevos. Las declaraciones oficiales hablaban de eficiencia administrativa y gestión de recursos, pero el personal militar entendía la verdadera razón. La hegemonía había aprendido a temer a la humanidad. Los informes de inteligencia indicaban que los humanos habían comenzado a aventurarse más allá de su sistema solar.
Donde aparecían naves humanas, las fuerzas ceprianas se retiraban silenciosamente. Cuando se establecían colonias humanas en mundos fronterizos, los horarios de patrulla ceprianos se ajustaban para evitar el contacto. La especie que había sido programada para una conquista rutinaria se había vuelto demasiado peligrosa para enfrentarla. Algunos funcionarios ceprianos lo llamaron sabiduría táctica, otros susurraban que era cobardía. Pero el almirante Bexar, viviendo en un retiro tranquilo, lo entendía como algo completamente diferente. Respeto por un enemigo que había demostrado estar dispuesto a pagar cualquier precio por la libertad. La galaxia había aprendido una nueva lección sobre la guerra y la civilización. Había algunas especies que no podían ser conquistadas porque elegirían la extinción antes que la esclavitud. Había algunas victorias que costaban tanto que se volvían indistinguibles de la derrota. Y había algunos enemigos que eran más peligrosos cuando no tenían nada que perder. La hegemonía cepriana nunca intentó otro asalto a la Tierra. En los años que siguieron, a medida que las naves de exploración humanas aparecían por todo el espacio conocido, los comandantes ceprianos recordaban la lección de las 17 naves supervivientes del almirante Bexar. A veces, el enemigo más fuerte era el que se negaba a aceptar que la derrota era posible. La Tierra permaneció libre, sus cielos azules sin la mancha de la conquista alienígena. Y en toda la galaxia, otras especies aprendieron que la libertad podía defenderse, sin importar cuán abrumadoras fueran las probabilidades. Los humanos le habían enseñado al universo que había cosas por las que valía la pena morir, y ese conocimiento lo cambió todo.